Hola amigos, en el 1600 Holanda dominó el comercio de especias en todo el mundo y eso se nota en nuestra cocina y a lo mejor la receta de hoy es el mejor ejemplo que hay de ello. En esa época las especias eran súper caras y eran una cosa de lujo y solo se utilizaban en ocasiones muy especiales. Como holandés creo necesario hacer algo navideño para esta época y no hay nada más navideño que hacer unas galletas speculoos. O speculaas, como decimos en Holanda, y speculatius en Alemania, pero en el resto de los países, en el norte de Europa, toman galletas y dulces muy parecidos. Hay una gran diferencia entre speculoos y speculaas, y al final de este vídeo vais a saber el qué. Venga, vamos a hacer speculaas, que seguramente habéis probado alguna vez una galleta de este tipo y os habéis preguntado ¿de qué está hecho esto exactamente? Vamos a empezar por mezclar la leche con el yogur. Es para crear una mezcla líquida un poco ácida de sabor. Lo reservamos. La mantequilla la he rallado porque estaba recién sacada de la nevera. Es más fácil empezar con mantequilla más blanda. Entonces mezclamos los dos azúcares con la mantequilla y la sal. En Holanda usan un azúcar moreno refinado, no de caña, sino azúcar común a la cual han añadido melaza o miel de caña, para volver a procesarlo. Pero no es azúcar de caña y no se comercializa mucho fuera de Holanda. Es mucho mejor para estas galletas porque al hornear la galleta no se derrite tanto. Entonces nosotros usamos azúcar moreno de caña que tiene propiedades parecidas, pero mezclado con azúcar común. Tendremos un efecto parecido. Entonces en Holanda usan suero de mantequilla o mazada, que conocemos como caramel, en inglés buttermilk, que tampoco se comercializa en España. No confundir con suero de leche. La mazada se obtiene al procesar la nata para hacer mantequilla, y no cuando procesas la leche para hacer queso. Eso es suero de leche. Vamos a reemplazar esto por nuestra mezcla de yogur con leche. El motivo por qué usamos esto es porque en proporción vamos a añadir bastante levadura química, y nuestra mezcla, al ser un poco ácida, lo neutraliza. Hay que mezclarlo bien. Ahora vamos a añadir la harina. Y encima la levadura. Y además añadimos lo más importante de esta receta, las mezclas de especias speculaas. Y esto se encuentra en casi cualquier tienda en Holanda. Y aquí es imposible de encontrar. Y el sabor tan característico de speculaas es por esta mezcla. Entonces no nos va a quedar otra que hacerla nosotros. Pero ahora nos encontramos con otro problema. Los fabricantes y pastelerías nunca dan su receta de la mezcla. Es muy difícil de igualar. Tengo un compatriota youtuber, Toan's Kitchen, en Estados Unidos, que ha encontrado una fórmula muy buena. Aquí arriba pongo un link a su vídeo, en inglés, donde podéis ver cómo hace otro tipo de dulce con la misma mezcla de especias. Vamos a seguir la receta de Toan. La base de esta mezcla es siempre un alto porcentaje de canela, pero luego además añaden dentro del restante muchísimas más especias y mantienen esa relación en secreto. Estos son 26 gramos de canela, 6 gramos de clavo molido, 5 gramos de nuez moscada molida, 1 gramo de semillas de cilantro molidas, 2 gramos de cardamomo en polvo, 2 gramos de pimienta blanca molida, 2 gramos de macis. Esto es la parte que cubre la nuez moscada. Si no la podéis encontrar, añadid más nuez moscada. 2 gramos de jengibre en polvo. Esto es la mezcla base. Pero claro, los pasteleros holandeses frecuentemente también añaden más cosas, como una pizca de anís y otro de hinojo. Y además un poco de pimienta de java o cubebe. Fijaros qué aspecto tiene. No os preocupéis que la fórmula de esto está en la descripción del vídeo. Son 11 especias. Con esto hecho, podemos seguir la receta. En Holanda usan una harina muy floja, especial, que tiene realmente poca proteína. Y con eso se consigue que la masa casi no forme cadenas de gluten. Y así haces una galleta sumamente quebradiza. La harina con menos proteína que he encontrado aquí tiene un 9%, pero aún así es bastante más que la que usan en Holanda. Esa se llama Zeeuwse Bloem, que tiene solamente entre un 7 y 8% de proteína. Eso lo mezclamos con la máquina un poco, pero va a llegar un momento que vamos a tener que seguir a mano.
Para haceros la idea, la harina de fuerza para pan tiene entre un 12 y 13% de proteína. Estamos intentando crear una masa unida, pero no la vamos a amasar, porque queremos evitar crear tiras de gluten. Es posible que se te quede demasiado seco al trabajar. Y si te pasa eso, podrás usar agua, muy poquito, gotas de agua. Hoy no es el caso, se está formando muy bien. Entonces, cuando tengamos esto, seguimos sobre la encimera y empezamos a formar un ladrillo. Es muy importante no apretar mucho, solo conseguir que sea uniforme, sin rajas. Así está bien formado. Fijaros que ahora tiene un color clarito. Lo envolvemos en plástico film y lo metemos en la nevera, por lo menos 24 horas. Volvemos con nuestro ladrillo. Fijaros que está mucho más oscuro. Es porque las especias y el azúcar han teñido la masa. Esto solo han sido 24 horas, pero aguanta semanas en la nevera, así que si luego queréis hornear solo la mitad y dejar masa para otros días es perfecto. También podéis doblar la receta, lo cual suelo hacer normalmente. Y así tener guardado en la nevera para hornear en el momento, para cuando vengan amigos a casa a tomar café e invitar a galletas recién salidas del horno. Lo normal es ahora aplanar la masa con un rodillo y ponerla sobre un molde de madera. Como la mayoría de vosotros no vais a tener un molde de esos holandeses, que además suelen ser antiguos y se coleccionan, vamos a simplemente cortar rodajas de unos 5 a 7 milímetros y ponerlas sobre una bandeja de horno ligeramente engrasada. Hay que dejar un poco de espacio entre medias. Y vamos al horno. Yo recomiendo unos 160 grados y en unos 15 minutos están. Siempre poner en el medio, sin ventilador, la bandeja de galletas sobre la parrilla. Venga, vamos a probar estos pequeños moldes de madera que tengo. En realidad es para hacer galletas con niños en casa un domingo por la tarde. Las que usaban en pastelerías antiguamente eran tablas alargadas con muchas figuras y se hacían 10 galletas a la vez. Lo difícil de esto es que vuelvan a salir, a ver si hay suerte. Hay que golpear el molde y dejar que se caiga la galleta un poco. También había moldes muy grandes, de unos 20 centímetros de largo, con una única figura. Y sacaban una super galleta, que se come rompiendo cachitos. Suelen ser más gordas. Lo que pasa es que ahora el spéculoos se hace con una masa mucho más rica en mantequilla y azúcar. Y las figuras que damos se pierden bastante en el horneado. Las que se compran ahora con figuras bien formadas son de fabricación industrial. En Holanda se dice spéculoos, y se cree que es por la palabra de latín speculo o espejo, porque se usa un molde. En Bélgica se llama speculoos, donde es un juego de palabras. Loos se traduce como algo que falta, y lo que les faltaban eran las especias porque eran muy caras. En otros países vais a encontrar este sabor, pero con menos especias, porque tradicionalmente se echaba menos, por el precio sobre todo. Os puedo asegurar que los mejores son estas, con todo, y tal como se iba haciendo desde hace siglos. Es muy curioso porque tiene un auténtico sabor del norte de Europa, pero prácticamente todas las especias vienen de Asia. Estas ya están. Antes de tocarlos tienen que enfriar. Son muy quebradizas y se rompen con facilidad si siguen calientes. Montamos las galletas en el platillo. Siempre poner pocas porque vuelan. Yo a veces las pongo y al darme la vuelta, un momento, ya faltan 3 o 4, incluso estando yo solo en casa. Pues ya tenemos las galletas spéculoos. ¡Qué ricas están! Son como muy crujientes y quebradizas. Es como comerte un trocito de Navidad. Pues últimamente veo muchísimos vídeos de cocina que son muy rápidas, muy fáciles y sin horno y... Pues estas galletas no son fáciles de hacer. Y yo me digo, yo lo que quiero es hacer algo muy especial, muy rico, para compartir con mi familia y con mis amigos. Eso para mí es la Navidad. Me gustaría mucho saber vuestra opinión a este respecto. Dejármelo escrito abajo en los comentarios. Esto ha sido otro viaje, más bien un viaje en el tiempo, no tanto en la distancia. Todas las semanas hacemos un nuevo viaje, ya sabéis. Lo único que tenéis que hacer para apuntaros es darle aquí. Eet smakelijk y hasta la semana que viene. Pues están buenísimas y acuérdate que hay que llevarle unas a goma, así que no comerlas todas, ¿vale?